Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a todos los que estáis al otro lado, a este nuevo capítulo aquí en Cine y Básquet TV. Hoy toca hablar de baloncesto y hoy vamos a traer aquí al canal un tema que fue de discusión hace unos días y que aquí, pues como acabamos de comenzar esta misma semana, pues vamos a traer hoy, que es la lista de los 100 mejores jugadores de la historia. Una lista que publicó la revista Slam y que pues ha generado todo tipo de polémicas y de comentarios en las redes sociales y en foros y en conversaciones entre amigos. La revista Slam pues ha publicado esta lista eligiendo no solamente a los, según su criterio, mejores 100 jugadores de la NBA, sino que incluso los ha numerado desde el 1 hasta el 100. No sé exactamente, desconozco cuál ha sido el criterio principal para crear esta lista por parte de la revista Slam, pero la verdad es que es un trabajo harto complicado, ya que yo os invito a que cojáis una hoja de papel, un cuaderno, un boli e intentéis hacer el mejor quinteto para vosotros de la historia de la NBA. El mejor quinteto, pues con las diferentes posiciones y lo escribáis encima de la mesa y ya veréis cómo en el transcurso de 25 minutos se os van a pasar por la cabeza otros muchísimos jugadores y ese papel va a acabar con tachones porque posiblemente al que pusisteis de pivot lo pensáis mejor y decís, joder, he puesto a la Yuwon, ahora pienso que igual tenía que estar aquí Karim o Shaquille O'Neal, o he puesto de base a Magic Johnson y para mí el mejor base, yo que sé, es Stephen Curry, o he puesto a Michael Jordan y para mí el mejor Kobe Bryant, yo que sé, o sea, es que hay tantas opiniones y tantos puntos de vista en esto del baloncesto que es muy difícil elaborar una lista de este tipo. Además, lo más complicado de este tipo de listas es comparar generaciones de jugadores. En esta lista, pues vemos que, por ejemplo, pues aparece George Mikan, que fue el primer, en el puesto número 45. George Mikan fue el primer gran dominador de la historia de la NBA. Es ese pivot blanco con las gafas que hemos visto en tantos vídeos, que le sacaba la cabeza a prácticamente todos los rivales. Pues George Mikan aquí aparece en el número 45. Se entiende que, hombre, el hombre que fue el primer gran dominador de la liga, pues debe estar en la lista, ¿no? ¿Se echan en falta muchos jugadores? Pues hombre, mirándola muy detenidamente, los que hay son buenísimos. O sea, los 100 que hay son buenísimos. ¿Quién se queda así fuera? Bueno, pues así de primeras no está un jugador que, por ejemplo, estuvo en la lista de los 50 mejores que se hizo en el año 97, como consecuencia del cincuentenario de la NBA, en aquel All-Star de Cleveland, aquella ceremonia preciosa en el descanso del All-Star. Recordaréis que cada jugador salía con una cazadora representativa del equipo en el que había jugado, cada uno de los 50 mejores jugadores elegidos en ese momento de la historia. Y por ejemplo, en esa lista estaba Paul Arizin, que fue otro anotador tremendo de la década de los 50. Y Paul Arizin, por ejemplo, no aparece en esta lista de los 100. O, por ejemplo, fue muy sonado en aquel año 97 la ausencia de dos jugadores principalmente, Dominic Wilkins y Bob McAdoo. Y en esta lista, pues Dominic Wilkins no solamente aparece, sino que incluso aparece en el puesto 41. O sea que 21 años después, con muchísimos más jugadores que ha habido en la liga, pues Dominic Wilkins no solamente aparece entre los 100 mejores, sino que aparece en el puesto 41. Dominic Wilkins, que fue uno de los grandes anotadores de la década de los 80. Tuvo duelos tremendos con Michael Jordan. La lista. La lista, yo sobre todo en los comentarios que he podido leer y que he podido ver a través de las redes sociales, la gente se centra sobre todo en el puesto número uno. Ese puesto número uno que la revista le ha dado a Michael Jordan.
Las discusiones vienen sobre quién es mejor, Michael Jordan, LeBron James, etcétera. La verdad que últimamente estamos viendo a muchas estrellas de la liga, muchas estrellas recientes y leyendas de la liga que están divididas. De hecho, las últimas declaraciones que he podido leer eran de Robert Parrish, que fue compañero de Michael Jordan en la etapa ya final de los Bulls, consiguió el anillo del 97. Pues el propio Parrish viene a decir que Jordan, por ejemplo, pues no, que era un muy buen jugador, pero le quita mérito a que no ganó ningún anillo a ningún gran equipo. Y él alude a que nunca ganó a los Celtics de Bird, Nagel y el propio Parrish, que nunca ganó a los Pistons al 100%, que nunca ganó a los Lakers. Esto a mí no me parece, sinceramente, un comentario demasiado justo. Jordan era un jugador más joven, Jordan llega a la liga en el año 1984, por tanto, él, además en un equipo, como eran aquellos Bulls, bastante mediocre, pues metía al equipo en playoff y hacía absolutas pues cosas de otra galaxia, como aquel playoff famoso del año 86, los 63 puntos contra Boston, etcétera. Podemos hablar de los comienzos de Isaiah Thomas, por ejemplo, en los Pistons. Isaiah Thomas en los Pistons llega a un equipo que era un desastre en el año 81 y hasta el año 1986 pues el camino de Thomas es un camino muy complicado hasta que, lógicamente, consigue un buen equipo para poder ganar. Por circunstancias de la maestría que había en el draft, de gente de los despachos de los Lakers, o qué decir del señor Auerbach en Boston, pues se las ingeniaban para que, siendo grandes equipos, eligieran en puestos muy altos del draft. La elección de Magic Johnson por los Lakers, que ya era un equipo que bastante importante, con jugadores como Nixon, como Kareem Abdul-Jabbar, bueno, años después incluso consiguen a James Worthy, pues es una operación que viene por un traspaso anterior, que no recuerdo exactamente con qué equipo fue, con Utah creo, y Lakers consigue el número 1 del draft, y consigue a Magic Johnson, y a ver, lo eligen un año antes de que abandone la universidad los Celtics, o sea que los meten en equipos que están más hechos. Sin embargo, Jordan, pues en Chicago, la verdad que el equipo pues era un solar. Estaba Orlando Bullrich, estaba Quintin Dailey que hacía la guerra por su cuenta, estaba Dave Corsin, cambios de entrenador que tuvieron, estuvo Kevin Loffrey, estuvo está Malbec en aquella época. Y bueno, pues no se puede juzgar tampoco de esa época. Yo soy de los Boston Celtics y bueno, pues yo tengo que decir que bueno, Boston pues tuvo unos enfrentamientos tremendos con Michael Jordan en aquella época, pero sobre todo con Michael Jordan. Los Bulls pues no eran un equipo para pelear de tú a tú con Boston, ¿no? Entonces bueno, creo que no se es justo con eso, ¿no? Sin embargo, un Jordan maduro en los 90 pues coincide con los jugadores de su generación, los jugadores que le tocan en su generación, jugadores como Karl Malone, Charles Barkley, Shaquille O'Neal, el propio Magic, que estaba bueno en la época final, pero que juegan una final y gana Chicago, también en parte por los problemas de lesiones, todo hay que decir, de Lakers. Pero bueno, yo el tema este de comparar épocas y todas estas cosas, pues no me parece justo, ¿no? No me parece justo. El propio LeBron, en sus comienzos en Cleveland, pues los 2 primeros años no juega playoff, la plantilla era muy justita y LeBron tiene un mérito tremendo cuando en el año 2007 contra San Antonio Spurs, pues es capaz de llegar a la final. Y llega a la final y llega y hace lo que puede. O sea, creo que es una barrida de San Antonio, pero es que San Antonio era un equipo totalmente hecho y Cleveland era LeBron. Entonces, bueno, yo eso de decir de épocas, de comparar épocas y tal, es muy complicado. Es muy complicado porque ha habido nivel en todas las épocas y ha habido una manera de jugar muy distinta. Por eso digo que el criterio exacto de esta lista, pues no lo termino de entender. No sé exactamente en qué se ha basado la revista Slam para hacerlo. A mí me parece muy bien, o sea, me parece muy entretenido esto de que salgan estas listas, pero sí que me ha sorprendido que hagan una lista sobre los 100 mejores numerados, ¿no? El top 5
para la revista Slam sería: primero Michael Jordan, segundo LeBron James, tercero Magic Johnson, cuarto Kareem Abdul-Jabbar y quinto Kobe Bryant. Vamos a poner que Jordan dominó los 90. LeBron ha dominado la parte final de la primera de la primera parte, pues, valga la redundancia, de este siglo, y también está dominando ahora. LeBron es un jugador que condiciona la liga entera. De hecho, el fichaje de Kevin Durant por Warriors así lo demuestra, ¿no? Magic Johnson dominó los 80. Magic Johnson se encontró enfrente con un rival tan duro como él, como era Larry Bird. Creo que ha sido la vez en la historia, en toda la historia de la liga, donde han coincidido dos supercracks a la vez, sabiendo que ellos se iban a ver en la final. O sea, que había unas posibilidades altísimas de verse en la final. Yo creo que la situación donde más se ha dado esto, o la idea que más se nos viene a la cabeza de las diferentes generaciones, fue en los 80, sobre todo la primera mitad de los 80, donde sabíamos que al final, tarde o temprano, Larry Bird y Magic se iban a encontrar. Kareem Abdul-Jabbar, el máximo anotador de la historia de la liga, un jugador que con 40 años todavía hacía muchísimo daño a las defensas, un jugador que dio exhibiciones como en la final del 85, como bueno, la temporada 86-87, donde ya era muy mayor y hizo también muy buenos partidos. Y luego pues la etapa en Milwaukee, o sea, Kareem Abdul-Jabbar, cuando era todavía Lew Alcindor, pues fue una animalada, ¿no? Al segundo año en la liga, creo que era el segundo año, haciendo pareja con Oscar Robertson, pues ganan el título. Y el quinto que aparece aquí es Kobe Bryant que domina pues la primera mitad también de la década. Podríamos decir que Kobe Bryant domina del 2000 al 2010, con esa pareja junto con Shaquille O'Neal tremenda, y LeBron le vamos a poner más en su etapa de Miami hasta ahora. O sea que tendríamos a un jugador que dominó los 90 como Michael Jordan, un jugador que ha dominado desde el 2010 hasta ahora como LeBron James, Magic Johnson, que dominó los 80, Kareem Abdul-Jabbar, que dominó los 70, se puede decir, sobre todo los 70, pero también los 80, que fue donde consiguió los títulos, de hecho, y Kobe Bryant, que dominó la primera mitad de los 2000. Sexto aparecería Shaquille O'Neal, séptimo Bill Russell, octavo Will Chamberlain, Russell y Chamberlain siempre juntos, noveno Tim Duncan y décimo mi gran ídolo de infancia, mi jugador preferido de toda la historia, Larry Bird. Bueno, la lista, como veis, aquí, pues ya, seguramente que los que estéis escuchando, ya tendréis vosotros mismos opiniones de si aquí meteríais a alguien y sacaríais a alguien. Por ejemplo, pues se me ocurre que hay quien puede decir, no, pues yo quitaría a Tim Duncan y metería a Olajuwon, por poner un ejemplo, no digo que yo lo hiciera, pero digo por poner un ejemplo. O quitaría a, pues yo que sé, a Magic Johnson y metería a Isaiah Thomas, que los hay. Yo he leído algunos comentarios de gente que dice que el mejor base de toda la historia ha sido Isaiah Thomas. Para mí ha sido un pedazo de jugador Isaiah Thomas. O, por ejemplo, para mí un pivot que me ha parecido absolutamente maravilloso en la historia de la liga ha sido Moses Malone. Moses Malone aquí aparece en el puesto, vamos a ver, 14. En el puesto 14 aparece Moses Malone. Moses Malone fue miembro de aquellos 76ers que en el año 83 solo pierden un partido en playoff. Creo que además fue frente a Milwaukee Bucks. Milwaukee, un equipo en el que estaban Winters, Bridgman, Marcus Johnson, o sea, un equipazo realmente tremendo tenían los Bucks. Y pierden un partido contra Milwaukee, pero luego barren a los Lakers. Los Lakers que ese año habían sufrido la lesión de James Worthy, al que se le cae encima Mo Lucas. Mo Lucas en un partido de temporada regular se le cae encima a Worthy. Worthy se pierde el resto de la temporada,
pero los Lakers, a pesar de la baja de Worthy, el sustituto que tenían era Jamal Wilkes, que era un jugador ya muy veterano, pero que era un anotador tremendo, y es el que juega de titular esa final que barren los Sixers a los Sixers con un señor que se llamaba Moses Malone, que fue el que marcó la diferencia de esa final, porque se habían enfrentado en dos finales anteriores, los Lakers y los Sixers, y Karim había destrozado a los Sixers porque el pívot de Filadelfia era Darryl Dawkins, y Darryl Dawkins, el hombre, pues era muy bestia, hacía mate, rompía tableros y tal, pero no podía parar a Karim. ¿Y qué hicieron los Sixers? Pues en el verano del 82 consiguen el fichaje de Mo Malone, y Mo Malone pues vino a ganar y consiguió el título con aquella famosa frase cuando le preguntaron que cómo le iba a ir los playoffs a Filadelfia, y esas declaraciones de Moses Malone diciendo fo, que quería decir que no iban a perder ningún partido en playoff. Bueno, pues casi acierta. Perdieron uno contra Milwaukee, pero es que en la final Mo Malone hizo partidos de 25 puntos y 25 rebotes contra Karim Abdul-Jabbar. O sea, para mí ha sido un jugador al que le tengo especial cariño, a Mo Malone, y puede haber mucha gente que piense que es el mejor pívot, Moses Malone. Entonces, claro, enumerar la lista pues es muy complicado, ¿no? Antes hemos comentado Paul Erisin, por ejemplo, que no está en la lista, que fue el primer gran tirador. Mi amigo, casi hermano Miguel, pues me decía que, hombre, que en los 90 un grandísimo anotador de la liga fue Mitch Richmond, que bueno, pues es un jugador que tuvo muy buenas estadísticas, fue miembro de un equipo mitológico como el Run TMC, que eliminó en playoff del 91 a San Antonio, y Richmond fue un gran anotador que tuvo la desgracia de jugar en un equipo, eh, pues un equipo que era el pozo de la liga, que era Sacramento, ¿no? Pero bueno, hay opiniones de todo tipo, y hay jugadores tan buenos que podéis decir, joder, a mí me gustaba mucho, pues este de cuando era niño me encantaba, y entonces dices, pues yo le metería en la lista. Es una lista en la que ya os digo que está muy bien, porque genera que hablemos se hable de baloncesto, que cada uno muestre su opinión, y en definitiva pues es lo que más nos gusta de todo esto, ¿no? Así que bueno, si la echáis un vistazo, pues es la lista de los 100 mejores de la revista Slam, y bueno, pues todos nos suenan, yo creo, a los que seguimos el baloncesto, pues todos los nombres nos vienen sonando. Hay algunos de los que no sabemos nada prácticamente, como Jack Twyman, por ejemplo, o lo que hemos visto de George Mikan, que ha sido casi a modo de documental. Hemos visto algún partido más, sobre todo algunos minutos de Will Chamberlain, pero bueno, no hay jugadores a los que evidentemente no se les ha visto, y evidentemente debe costar incluirles en esta lista. Oscar Robertson promedió un triple doble, hasta que lo hizo el año pasado Westbrook, esto parecía algo de un extraterrestre. O por ejemplo, qué decir de Willis Reed, que fue un jugador absolutamente mítico, o qué decir de Nate Archibald, que fue un base que en la misma temporada fue capaz de ser el máximo anotador de la liga y el máximo asistente de la liga. Algo realmente espectacular. O sea, ser el máximo anotador y asistente de la liga es algo fantástico. Algo que, por cierto, James Harden pues está ahí, para conseguirlo cualquier año lo puede conseguir. Así que esta es la lista de los 100, ya os digo, la podéis consultar. Es la lista de la revista Slam, a través de internet la podéis buscar. Hace dos años, en 2016, ESPN hizo también una lista de los 100 mejores. También el 100 era Sean Kemp en su lista. Y en el top 5 cambiaban jugadores. El número 1 seguía siendo Michael Jordan, el número 2 era Karim Abdul-Jabbar, el número 3 LeBron James, el 4 Magic Johnson y el 5 Will Chamberlain. Como veis, pues hay cambios, ¿no? No está Kobe Bryant, y no está, pues, bueno, Kobe Bryant es el que falta, básicamente, ¿no? Y luego pues vemos que, por ejemplo, en esa lista también aparece Kevin Love, que en esta creo que no está. Está, pues no sé, puede ser a lo mejor más discutible que esté, pues no sé, pues no lo sé. Hay gente, claro, la última etapa de Carmelo Anthony en Nueva York y en Oklahoma,
pues si se juzga eso, pues evidentemente no ha sido la mejor época de Carmelo, pero Carmelo era un anotador tremendo cuando llegó a la liga y fue un jugador que en el año 2003-2004 con aquellos Denver Nuggets, con el Pájaro Andersen, con Chauncey Billups, tenían un equipo fantástico, pues hicieron André Miller, estaban aquel, Boykins, pues ese equipo se metió en... Billups llegó más tarde, se metía en playoff y Anthony era un gran jugador. Pero bueno, esta es la lista, he querido comentarla así un poco, pues por dar mi opinión de las listas, que ha habido grandísimos jugadores, que sería un error compararles por las épocas en las que les ha tocado jugar. eh, Cuando un jugador domina una época, siempre merece todo el respeto. O sea, hay que hablar de ese jugador como un jugador absolutamente dominante, ¿no? Pues como el caso ahora de LeBron, que se ha encontrado con estos Warriors que son un equipo pues realmente tremendo, ¿no? Que hecho a base de draft, además, hasta que llegó el fichaje de Durán. Precisamente el fichaje de Durán, insisto, fue un fichaje claramente hecho por LeBron. LeBron es el monstruo de la liga, digamos, ¿no? LeBron es el jugador al que condiciona prácticamente toda la competición, ¿no? Así que bueno, jugadores, pues Jordan, los que vivimos en la adolescencia, la época de Jordan, pues aquello fue impresionante. O sea, Jordan era algo tremendo, ¿no? No sé. Suelen coincidir siempre expertos, grandes expertos de la liga, en situar a Jordan como el mejor jugador de la historia. Así que bueno, pues habrá que hacerles caso, ¿no? Yo mi jugador favorito de toda la historia es Larry Bird y creo que un tipo como Larry Bird en los 80 dominaba. Cuando hablamos de los 80 como la gran época del baloncesto, pues en esa época había un señor que se llamaba Larry Bird que tenía enfrente a otro que se llamaba Magic, que se hicieron enormes el uno al otro, porque al final en esto uno se hace gracias a los rivales y uno se hace mítico gracias a los rivales también que tenga. No se nos olvide que Jordan eh, cayó 3 veces contra Detroit y al final los ganó. Al final los ganó. Yo no sé si Thomas y Dumas, como dice Paris, estaban viejos. Estaban en Detroit. Y Detroit eliminó ese año a Boston y eliminó a unos durísimos Atlanta Hawks en primera ronda. Y no sé, LeBron, la final de hace 2 años, la gesta, ganando al equipo mejor de la historia, que ha sido Golden State, con ese récord de 9 derrotas, sobre el papel, el mejor equipo de la historia, pues me parece una gesta tremenda. En los 50 hay mitos, Josh Mikan. En los 60 hay mitos, Elgin Baylor, Bill Russell, Will Chamberlain. Elgin Baylor, el hombre que perdió las 8 finales. En fin, hay historias tremendas de la NBA y aquí os las vamos a contar. Quiero mandar un saludo especial a Xavi de, de Barcelona, hijo de mi amigo Miguel, que sé que está con su padre viendo el programa. Y Xavi, un saludo y nada, a todos los demás, pues que sigáis disfrutando de este programa en cinebasket.tv, en Cinebasket TV, perdón, en este canal de YouTube, donde pues hablamos de cine y hablamos de baloncesto. Hoy baloncesto, esta lista de los 100 mejores jugadores de la historia, lista de la revista Slam. Mañana toca cine, mañana hablaremos de una película de la Hammer realmente maravillosa. Podéis encontrarnos en YouTube, Cinebasket TV, en nuestra página amiga, cinebasket.com, y a través de Facebook, también, si entráis en Facebook, escribís cinebasket.com y ahí podéis encontrarnos. Así que sin más, un saludo y muchas gracias.